La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Buenas noches, que Dios me les bendiga. Como ven en la pizarra, esta noche nuestro tema, el tópico que vamos a cubrir, es el nuevo movimiento de apóstoles y profetas que nos rodea a nosotros y a todas las iglesias. Es un fenómeno internacional y necesitamos entender de dónde salió y qué es lo que sucede. Esa es mi intención esta noche, que podamos entender esto. Vamos a ver cómo operan, qué creen, cómo están organizados. Porque definitivamente, aunque ustedes no lo saben, hay personas que creen esto y entran y salen de nuestra iglesia. Lo sabemos por las conversaciones que uno tiene con las personas, con las cosas que ellos solicitan, las preguntas que hacen. Así que es importante para nosotros porque no hay manera de evitarlo. Nos rodea y hay que saber un poquito más de este asunto. El nuevo movimiento apostólico supuestamente es por revelación que Dios le ha mostrado a una gente que es tiempo de restaurar los apóstoles y los profetas en nuestra época. Vamos a enfrentar esa premisa. No hay ninguna revelación. Esta no es la primera vez que la iglesia tiene que lidiar con esta situación. Déjenme hacer una introducción muy breve de los últimos 200 años para que ustedes vean. En 1831 había un señor llamado Edward Irving en Escocia, y en 1831 ellos lanzan un movimiento nuevo donde Dios les reveló que era tiempo de restaurar los apóstoles y los profetas. La iglesia se llamaba la Iglesia Católica Apostólica, no es romana, Católica Apostólica, porque iba a ser dirigida por los apóstoles, 1831. Entonces ellos crecieron de tal manera que no solamente Escocia llega a Inglaterra, pasa a Alemania, y de Alemania es que entonces viene a Estados Unidos. Muy bien. En Estados Unidos no se propaga mucho porque ya hay denominaciones muy establecidas, muy fuertes. Introducir una denominación nueva no fue fácil en los 1800. Muy bien. Tarde en los 1800 surgen también allá en Inglaterra. Al lado hay un país que se llama Wales, Gales. Allí hay un avivamiento, 1905, y se establece una iglesia que se llamaba la Nueva Iglesia Apostólica. ¿Por qué se llama así? Porque por revelación Dios les dijo que era tiempo de restaurar los apóstoles y los profetas. Y entonces esa iglesia creció y también se dividió con un grupo que había en Inglaterra, cerca de Londres. Hay dos iglesias apostólicas que también cruzan al continente europeo y luego pasan acá. Muy bien. El movimiento de Gales es importante cuando uno estudia la historia de la iglesia porque tiene mucha inherencia con el movimiento pentecostal. Fue una de las influencias. El movimiento pentecostal, Charles Parham, 1905, otro predicador en la calle Azusa, en Los Ángeles, donde se da el avivamiento pentecostal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Llega la Primera Guerra Mundial, llega la Segunda Guerra Mundial, y entonces todo ese movimiento como que se cae. Cuando uno regresa de la Segunda Guerra Mundial, hay un despertar espiritual. Todo el mundo conoce a Billy Graham. Se lanzan en el 1945, ¿verdad? 47. Pero él no fue el único. Había un movimiento, esta vez americano, no escocés, no inglés, no de Gales, no alemán. Había un movimiento que en inglés se llama The Latter Rain Movement, la lluvia tardía, el movimiento de la lluvia tardía. ¿Y qué creían ellos? Por revelación, Dios está restaurando los apóstoles y los profetas. 1948, para ser exacto. ¿Puedo seguir? Yo lo que quiero decir es, esto no es nada nuevo. Ellos quieren venderle a uno y por eso es importante estudiar y conocer todo esto, porque si usted desconoce
¿Usted se los cree? ¿Está bien? Ellos no son los primeros. Y no es nada innovador. Esto a través de la historia de la iglesia ha ocurrido muchas veces. Muchas veces. Muy bien. Pero vamos a estudiar específicamente este movimiento de ahora que surge de los años 90 para acá. Y vamos a explicar ese fenómeno. Y por qué surge y por qué ahora tenemos que estar pendientes de esto. Muy bien. Vamos a Efesios 4:11. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. Esta gente miró este versículo y dijo, nosotros tenemos evangelistas, tenemos pastores y tenemos maestros, pero no tenemos apóstoles y profetas. ¿Qué pasó con los apóstoles y los profetas? Y supuestamente se pusieron a orar por un año. Y Dios les reveló que la iglesia estaba mal y que la iglesia ha fracasado porque no tiene apóstoles y profetas. Que era importante. Y entonces, hasta que la iglesia no tuviera apóstoles y profetas, la iglesia no iba a funcionar apropiadamente. Así que esos son ellos. ¿Quién los llamó? ¿Quién los nombró apóstoles? Ellos mismos. Bien, yo quiero que ustedes sepan eso. Muy bien. ¿Por qué ellos piensan y están convencidos de esto? Ellos piensan que el Señor está restaurando a la iglesia, que la iglesia estaba en apostasía y el Señor está tratando de devolverla a donde se supone que esté. Por ejemplo, ellos dicen que son la tercera reforma. La primera reforma es la de Martín Lutero en el 1500, ¿verdad? 511, 13, depende de la fecha que usted escoja, con las 91 tesis. Y lo que aconteció en la primera reforma es que Dios volvió a la iglesia a la palabra, a la Biblia. Muy bien, pero de todas maneras la iglesia no funcionaba adecuadamente. Entonces vino la segunda reforma, que es al principio de los 1900, cuando viene el movimiento pentecostal y restaura los dones espirituales a la iglesia. Y ahora viene la tercera reforma, porque ni la primera funcionó ni la segunda. O sea, esta tercera es para restaurar los apóstoles y los profetas. Muy bien. Ese es su esquema del por qué están los apóstoles y profetas en medio nuestro. Muy bien. Les quiero dar un poquito el contexto histórico para que ustedes vean lo que está pasando, ¿verdad? A ver. ¿Puedo borrar aquí? Pastor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, hermano. Cuando usted habló de apostasía, que la iglesia estaba en apostasía, ¿a qué usted se refiere específicamente? Que se han alejado de la palabra, que se han alejado de Dios, que la iglesia es falsa. Es peor que eso, pero ya voy a llegar ahí. Ok. Miren lo que sucede. Pastor, disculpe. Entonces, cuando dicen que en los últimos tiempos en muchos apostarán de la fe, ¿se refiere a lo que está ocurriendo hoy en día? Que la gente niega a Dios por todos los sitios. Nosotros creemos que en los últimos tiempos va a haber un periodo de apostasía. Todavía más grave que la que estamos. Sí. Alabado sea Dios. Sí. Lo que nos va a sorprender esta noche es escuchar, esta gente no cree eso. Los apóstoles y profetas no creen eso. ¿Te explico ya? All right. Now. La iglesia ha estado operando con denominaciones tradicionales, los bautistas, los metodistas, los luteranos, ¿verdad que sí? Los pentecostales, son denominaciones. Entonces, después de mucho tiempo, surge el movimiento pentecostal.
que si usted sabe la historia, no fueron aceptados en las denominaciones tradicionales. Ellos tuvieron que abrir sus propias denominaciones. Por eso es que hay denominaciones pentecostales, porque aquí no los querían. Pero terminan siendo, según los apóstoles y los profetas, otras denominaciones también. Están mal también. Todos están mal, todos estos están mal. ¿Qué pasa? Entonces, viene el movimiento carismático. Para allá, para los 60, empieza el movimiento carismático. 60 es más los protestantes y los evangélicos. En los años 70 vienen los católicos romanos y el movimiento carismático es grande. ¿Quiénes son los carismáticos? Pues son personas que han interactuado con el movimiento pentecostal y creen en los dones, en el Espíritu Santo, y en la iglesia tradicional no se creía en eso. Yo no sé si ustedes han vivido esa época o esa experiencia, pero yo me acuerdo que no podíamos alzar las manos para adorar al Señor. Si tú estabas en la iglesia bautista, te mandaban a bajar las manos, y si tú no las bajabas, te sacaban de la iglesia. Las batallas eran fuertes. Pero los carismáticos eran protestantes, católicos romanos, cualquiera. No habían denominaciones. Todo es tener una experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, estos estaban en cualquier denominación. Como les expliqué, hay carismáticos católicos romanos, pero esos están dentro de la Iglesia Católica Romana. Pues llegó un tiempo que la lucha y la tensión fue tan grande como con esto. ¿Y qué pasó? Pues entonces se empiezan a surgir las iglesias independientes. Entonces, las iglesias independientes son pastores que se salieron de cualquiera de estas denominaciones o movimientos y montaron una iglesia y ya, para evitar estas pugnas, estas tensiones. Al principio las iglesias independientes no eran bien recibidas. Yo les puedo decir que en mi caso, nosotros le predicamos muy en contra de las iglesias independientes, porque no eran parte del cuerpo, porque hacían lo que les daba la gana, porque no se sujetaban. No está bien. O sea, que no pertenecen a ningún concilio. Ningún concilio. ¿Está bien? Pero eso ayudó a muchas personas irse de aquí, acá. Ahora se empiezan a propagar esas iglesias por todos sitios. Pregunta, pastor, por curiosidad, ¿cómo era ese proceso para despegarse de esa denominación que tú estabas? A veces tú te ibas voluntariamente, a veces eras expulsado. Yo conozco pastores que les quitaron las credenciales. Por ejemplo, si tú eras un pastor bautista y te ponías a hablar en lengua, para afuera. Para afuera, te quitaban las credenciales. ¿Y tenías que empezar todo nuevamente para poder coger las acreditaciones o el Estado te reconocía? Esta es la ventaja que hay en Estados Unidos, que hay libertad de religión, y tú puedes organizar una iglesia y después que tú la registres con el Estado, es válido. Ya. ¿Entraría entonces ahí, por ejemplo, las iglesias interdenominacionales? Sí. Igual, ahí hay una independiente. Aquí. Entonces, aquí surgen no solamente iglesias independientes, sino ministerios, ¿verdad? Como ya no se deben a un concilio, estas personas empezaron a desarrollar ministerios, agencias, escuelas, programas radiales, programas de televisión. Y usted se acordará de la época de los 80, con esas grandes superestrellas, esos predicadores, ¿verdad? Y uno miraba estas personas. Eran unas personalidades cristianas, unos fenómenos. Y habían una superestrella. Estaba Pat Robertson, por ejemplo, que era un ex pastor bautista, y ahora él era un hombre de negocios cristiano. Y construyeron reinos impresionantes, mucho dinero. Jimmy Swaggart, que era un
predicador, Asambleas de Dios, pero era una eminencia allá afuera, ¿no? Eran independientes y ahí vamos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Llega un momento que la gente empieza a aglutinarse porque quieren estar en una iglesia fuerte. Y sale el concepto en los 90,000 de los mega church. Esos son los fenómenos que usted ve en Gateway, Fellowship y otros sitios más. La iglesia de Joel Osteen en Houston, 20, 30, 40,000 personas. ¿No hay una traducción para las pobres personitas como yo? Iglesia mega, así es, Mega significa que es grande. que es enorme. Más de lo normal. ¿Verdad? Muy bien. Amén, buenas noches. Como ustedes ven, aquí no hay orden, no hay estructura, no se sigue la norma, no se sigue lo tradicional y se crean estos ministerios nuevos. Pero no hay lealtad a nadie. Nadie se somete a nadie porque cada cual hace según el Señor le dirige. Ok. Ocurre un último fenómeno. Los escándalos. Los escándalos de corrupción, los escándalos de dinero, los escándalos de robo, los escándalos sexuales, los escándalos de la Iglesia Católica Romana, los sacerdotes violando a los niños. Usted sabe, vivimos una época fuerte de escándalos, ¿se acuerdan? Sí. Y estas iglesias, eso se vaciaron, esas iglesias. Se vaciaron. Yo conozco a un señor que me dijo a mí, que era católico romano, y me dijo, yo me voy de mi iglesia, yo tengo hijos. Y si un sacerdote me llega a tocar uno de mis hijos, yo lo mato. Y para evitar eso, me voy. Ustedes van a ver cómo es que estas iglesias se han reproducido. Estas iglesias están vacías. Y no se crean que las pentecostales se han quedado atrás. Las pentecostales pasaron una crisis, están pasando una crisis profunda. La gente se está yendo por millones. Más con el movimiento apostólico. Y no vayan a pensar que los apóstoles y los profetas son pentecostales. No, los pentecostales no quieren saber de ellos. Un documento muy importante es un documento oficial de las iglesias Asambleas de Dios. Y cojan estos hermanitos, esos fuegos. Porque estas iglesias se han vaciado. Bueno, estas iglesias vienen aquí. Pero ellos creen en estas cosas. Los dones del Espíritu, las lenguas, profecías, revelaciones. Pero no hay orden, no hay estructura. Nadie se somete a nadie. De manera que esto está caótico. Pero nadie quiere regresar a lo de antes. ¿Quién podría darle orden a ese grupo? Los apóstoles y los profetas. De momento, viene la revelación que todos ellos, no solamente estos, sino todos estos, se tienen que someter a los apóstoles y los profetas. Ellos son la autoridad máxima de la iglesia. ¿Quién los nombra? Ellos. Ellos. Pastor, ese es el movimiento, para saber si estoy ahora mismo, usted dijo que es de aquí, de acá, de Estados Unidos. Sí, pero es un fenómeno mundial. Sí, esto, por ejemplo, yo no les puedo hablar de una organización apostólica. ¿Cuál es, pastor? No existe ninguna organización ni ninguna denominación apostólica. Es un movimiento hacia el azar. Vamos a aprender esta noche que hay muchas redes apostólicas, hay muchas coaliciones apostólicas, donde quiera, porque ellos se nombran ellos mismos. Yo soy apóstol. ¿Está bien? Entonces, en el resto del mundo es igual. Por ejemplo, este asunto de los apóstoles aquí en Estados Unidos, si usted viene de Centro Suramérica, lo va a conocer muy bien, porque allá se conoce como los G12. Nació en Colombia. En Colombia, César Castellano, un pastor colombiano. ¿Qué significa G12? El gobierno
De los 12 apóstoles. Y esto lo hay en Asia, en África, en todos lados. Porque todo el mundo quiere ser un apóstol. Ya van a ver luego por qué. ¿Ah? Perdón, ¿y hay alguna persona que se haya autoproclamado como el primero de la iglesia? Well, los diferentes grupos tienen su líder. Por ejemplo, hay un grupo que se llama la Nueva Reforma Apostólica, aquí en Estados Unidos. Y ese grupo lo inició Peter Wagner en el seminario Fuller de California, 1996. Entonces, él tiene muchos apóstoles debajo de él, y él es el super apóstol. El número 1, ¿no? Él es el super apóstol. Wagner. No, ese es el actor. Son primitos. Ese es el actor. Ok. ¿Estamos bien hasta aquí? All right. Vamos a Hechos 3, versículos del 19 al 21. Hechos 3. Capítulo 3, versículos del 19 al 21. Ok. Alguien que lo lea. 19, 20, 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿De qué hablo Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo? Los que han estudiado este pasaje antes o este tema, ¿qué significa eso del tiempo de la restauración? De todas las cosas, la restauración de todas las cosas. ¿Alguien se acuerda? Muy bien, María. Así es. Cuando Jesús regrese, restaura todas las cosas. Pero eso no es lo que dicen los apóstoles y los profetas. La restauración de todas las cosas que ellos hablan es esta. Ellos dicen que cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio dominio sobre toda la tierra. Cuando cayeron en pecado, perdieron el dominio. Pero como ahora Dios está restaurando todas las cosas y ha devuelto a los apóstoles y los profetas, ellos tienen dominio sobre todas las cosas, porque la iglesia va a tener dominio de toda la tierra. Todo bajo los apóstoles. ¿Amén? Su exégesis no es la mejor, su interpretación bíblica no es la mejor, y cuando uno empieza a escucharlos más y más, y cómo ellos tuercen las escrituras, hay dos cosas aquí: o ellos no han estudiado, o número dos, ellos les conviene torcer estas escrituras. Cada cual de ustedes va a tener que decidir y escoger qué ustedes piensan de esto. Hay gente que los ven inocentes, hay otros que los ven como pillos y ladrones. Eso depende de su opinión. Mi trabajo va a ser darle la información. Yo tengo mi posición, yo se la puedo dar lo más clara al final, ¿eh? O a lo mejor usted se va a dar cuenta en el camino. Entonces, como les dije, no hay una organización fija, hay multitudes de apóstoles. Si usted va a Florida, hay un grupo de apóstoles. Si usted va a California, hay otro grupo de apóstoles. ¿Entiende? Y no tiene que ver uno con el otro. Pero en el tiempo ellos se conocen, entran en contacto, hacen amistades, se relacionan. Y eso es lo más importante en este movimiento. Es una estructura relacional, de a base de a quién tú conoces. A quién tú conoces. Y por eso muchas veces, si usted conoce gente dentro del movimiento apostólico, es a base de ¿y quién es tu cobertura? ¿Bajo qué apóstol tú estás? Oh, yo estoy bajo el apóstol de tal, sí. Sí, yo lo conozco. No lo conocemos. Pero hacer relaciones va a ser importante, y se lo explico más luego por qué.
¿Está bien? Es muy importante. Pero esto es, perdone que lo diga así, una empresa cristiana. A veces no es ni una empresa cristiana, son gente empresaria que están usando la religión para hacer comercio de nosotros. Y yo espero no tener que buscarle los versículos bíblicos que Jesús habló sobre ese tema. Pastor, nosotros vivimos esa experiencia en la iglesia que está allá en Forward. Se nos metió esa gente. Y ellos veían qué tipo de carro tenían, investigaban dónde trabajaban, y era la gente que ellos los traían aquí. Sí. A los demás los hacían a un lado. Sí. Es So- una alevosía, pastor. De eso vamos a hablar al final, cómo ellos operan. Y ellos vienen a las iglesias y ellos te observan, te invitan a estudios bíblicos, te invitan a células. Son famosos por las células. Cuidado cuando les invites a una célula. Y cuando empiezan con este asunto, ¿y por qué en tu iglesia por qué no hacemos células? Es para ellos meterse en las células. ¿Está bien? Y por eso yo no quiero hacerlo, porque a menos que usted no sepa dónde usted está parado, yo no los voy a poner ahí para que ellos arrastren la gente. Y entonces relacionar significa que me hago amigo tuyo, te conozco. ¿Y qué tú haces aquí, chica? Vente, te quiero invitar a otro lugar. En esa iglesia tú no vas a crecer. Ese tipo de maniobra. Usted tiene que tener mucho cuidado porque la gente hace comentarios para indisponerla a usted, para sacarla de su iglesia. Por eso a mí me urge dar esta serie de estudios bíblicos, porque ese fenómeno ya está ocurriendo hace tiempo, pero nosotros somos una iglesia nueva y lamentablemente por aquí también se van a meter. Sí. Scientology, ¿eso cae bajo los independientes o es una categoría aparte? Sí, Scientology es distinto. Scientology es otra religión. Yeah. Pero ellos también tienen su estructura medio extraña. Lo que es similar, Carlos, igual que los testigos de Jehová o los mormones, ninguno de ellos le va a explicar esto así a usted. Te van a invitar a un culto con una tremenda música y tú te vas a decir, ¡ay, qué tremendo está esto! Me encanta. Por ejemplo, la lucha que tenemos continuamente aquí es Gateway. Gateway es una iglesia apostólica. Y en un estudio recién, en Gateway, en los últimos 4 años, han levantado $500 millones. Eso es en 4 años nada más. Ya mismo les voy a explicar cómo funciona la cosa. ¿Está bien? Si usted quiere, se mete en el website de ellos, los busca. En el primero que usted abra así de la iglesia, no va a ver el nombre apóstol. Pero se mete más para adentro, buscar biografía y cosas, y empieza apóstol tal, apóstol tal, apóstol tal. Todos son apóstoles. Eso no se lo van a decir así de entrada. Ni le van a decir lo que ellos creen. Ven y disfruta el culto. Poco a poco. También para con el gobierno también. Porque ellos... Ellos apoyan las campañas políticas de ciertas personas, ¿sabes? Deja que lleguemos a la teología para que usted escuche eso. ¿Todos los que se ponen el apellido de apóstol caen dentro de lo que estamos hablando? ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque es que hay distintos grupos de apóstoles. ¿Está bien? Pero en general casi todos creen esto. Pero hay variantes. Por ejemplo, hay un apóstol con una red bien grande. Este apóstol no es un pastor de una iglesia, sino que produce otros apóstoles que abren iglesias. ¿Ven? Hay apóstoles que están solos y trabajan solos. Hay apóstoles que están en misiones. No hay una sola cosa. Estoy hablando en términos generales. ¿Cuántos hay? Hay una coalición, it's a network de apóstoles, y encontré que en esa coalición hay 3,000 apóstoles. 3,000. Una sola organización apostólica. En la otra habían 2,000.
Yo no sé usted, pero en la Biblia no hay 3,000 apóstoles. No hay 12. Yeah. Todo el mundo es apóstol, ¿está bien? Es una cosa increíble. Pero hay una razón para eso, y cuando ustedes vean que esto es un negociazo, es una pirámide cristiana, pues claro, a usted le conviene en la pirámide estar arriba, y los que están arriba son apóstoles. Todo el mundo quiere ser un apóstol. Y todo el mundo quiere desarrollar su propia red apostólica. ¿Está bien? It's a multi-level business, ¿ok? Se cae sobre sí mismo, el mando de la mata, como dice, cuando dice Jesús, encontraré fe en la tierra. Yeah. Porque esta gama, esta red de sin ajustes que están enriqueciéndose con las debilidades del pobre, eso. Well, pero lo que pasa es que toda esta gente andan buscando señales, milagros, revelaciones, y los apóstoles y los profetas te van a dar eso. Lo que te gusta a ti. Ven acá. Ellos están en el negocio, religioso, ellos te van a vender un producto que es lo que te gusta a ti. Y tienen éxito. ¿Han escuchado esa palabra por ahí, verdad? Tienen mucho éxito. A ver, déjenme seguir adelante con esto. Entonces, ellos tienen un impacto ya global, como se los mencioné. Les mencioné que no son una organización o una denominación, es un movimiento. Segundo, por lo tanto no hay membresía formal. Son apóstoles porque Dios los llamó. ¿Sí? El único problema es que en la Biblia Jesús llamó a todos los apóstoles, los llamó uno a uno. Ven, déjalo todo y te haré. Esta gente, Jesús no los llamó. ¿Usted me entendió? Pero César Castellano, cuando habla que en Colombia, estando en una playa, Dios le habló. Ah, sí. Dios dijo. Sí, pues ellos quieren imitar el modelo de Pablo. Exacto. Pero Pablo ya ustedes van a ver cuando lo llevemos a la Escritura la semana que viene, que es un verdadero apóstol. Pablo menciona claramente en la palabra que él es el último de los apóstoles. No hay más. ¿Sí? All right. I'm sorry. No sabemos la cantidad de personas que son seguidores de este ministerio porque ellos tienen sus propias iglesias y sus redes y un estimado es de 7 a 11 millones de personas. Pero el problema es que hay gente en las iglesias que también pertenecen a esto. Entonces es imposible medirlo, pero el movimiento es grande. Específicamente ellos saben que el movimiento es grande por la cantidad de dinero que ellos generan. Y por eso ustedes ven que el gobierno aquí en Estados Unidos se quiere meter en estos ministerios y averiguar, ¿verdad? Y esos son los choques grandes, porque hay iglesias tradicionales sanas, pero estos ministerios están generando billones, especialmente cuando son internacionales. Imagínense, una iglesia generó 500 millones en 4 años. En 8 tiene 1 billón. Y hay iglesias más grandes que Gateway. Y hay movimientos más grandes que Gateway. Eso es lo que les quiero decir. Es una cosa, ¿está bien? Que todos estamos tratando de ver cómo manejamos este asunto. Ellos ganan adeptos, como les dije, acercándose a las iglesias, invitando personas, desarrollando grupos pequeños, invitando a las personas a las células o organizando células, abordando a los pastores. Yo conozco un montón de pastores, mi esposa le puede mencionar, que agonizan con esto. Porque una de las marcas de ser un apóstol es que tu iglesia va a crecer y tú vas a ser rico y vas a tener dinero y todas estas cosas. Y cuando sus iglesias no crecen, ellos sienten mucha culpa, se sienten fracasados porque a ellos no les pasa eso. ¿Está bien?
Déjenme decirle cómo ellos ayudan a su gente. El asunto de estar bajo la cobertura de un apóstol es importante. Vamos a coger el caso de Gateway. Tienen $500 millones. Y si me dicen, reverendo, véngase con nosotros, únase a nuestro movimiento y nosotros le vamos a comprar un terreno, le vamos a construir una iglesia y le vamos a ayudar a establecer su iglesia. No se tiene que preocupar por su sueldo, salario y beneficio, pues nosotros lo vamos a cubrir. Ellos me están promoviendo, siempre y cuando yo acepte la cobertura de ellos. Pues, ¿qué usted quiere hacer? ¿Morirse de hambre o estar bajo la cobertura de Gateway? Y al uno ceder a eso, pastor, aparte de la vida espiritual de uno, ¿qué otras cosas está cediendo al unirse? Porque me imagino que tendrán derecho en tu iglesia también. Bueno, lo que pasa es que el apóstol te quita y te saca. El apóstol decide si va o no va. El apóstol es la autoridad máxima. Las otras cosas que estás aceptando son las otras creencias teológicas de ellos, sus doctrinas. Tienes que enseñarlas y promoverlas. Y si no estás de acuerdo, para afuera. Es que eso no es negociable. Eso no es negociable. Eso no es negociable. No, esas son las cosas que no se dicen. Son sus prácticas. ¿Sí? Se acercan a los pastores, se acercan a las iglesias. Por eso les hablo a ustedes, porque alguien fácilmente nos va a decir, ay, pobrecito, llevan 4 años en esa escuela, vengan para acá y nosotros le damos albergue. Y los hermanos van a decir, oh, mira qué tremendo. Y yo fácilmente le voy a decir, no vamos para ahí. Y vamos a tener una situación. No todo lo que brilla es oro. Uno tiene que saber dónde se está metiendo. Ellos también crecen abriendo campuses. Por ejemplo, abren otra iglesia aquí, otra iglesia allá. Y no son iglesias independientes, pertenecen a la iglesia madre. Porque todos esos diezmos van ¿para dónde? Para acá. Y se trata de eso. En las iglesias apostólicas usted tiene que diezmar. No hay opción. Ustedes saben que en nuestra iglesia, el pastor me quiere obligar a diezmar. Yo no obligo a nadie. Para mí esto es voluntario. Dios te lo tiene que poner en tu corazón, porque Dios ama al dador alegre. Allí no hay opción. Si tú no diezmas, tú estás en pecado. Fiscalizan a cada persona. Te sientan contigo, te miran cuántos son tus ingresos y te dicen, este es tu diezmo. Y Gateway está llena. Y la gente tan orgullosa que van ahí. Pero muchos son gente novelera que no saben dónde están metidos. A ellos lo que les gusta es el culto y la música. Todas estas iglesias son así. Todas estas iglesias son así. Y creyéndose salvo porque da un diezmo. Sí. Que ustedes sepan, la música está tremenda porque ellos tienen tanto dinero que pagan a los músicos su salario, ¿saben? Todos están pagos, todos. Son músicos profesionales. Eso no es un manito que vino a tocar en amor. Conozco un muchacho que quiere tocar allí en Gateway y le dicen, no, ponte aquí a practicar. Y tiene que ir a audición y tiene que pasar antes que le den el permiso. ¿Usted me entendió? Pero tocar es un privilegio y eventualmente te empiezan a pagar a ti también. Eso es así. Sí. Si tú aceptas su doctrina y todo ese tipo de cosas. Si ellos piensan que tú eres un buen candidato. También si quieres asistir a algún grupo, unas clases de estilo bíblico, algo, tienes que ser miembro. Sí. No puede, si no eres miembro, no Sí. puedes asistir. Lo que pasa es que ya al ser miembro, ya entonces hay un compromiso con ellos que no puede decir. Correcto. Hay gente que quiere ir a Gateway y no se hacen miembros y después quieren participar en este ministerio, aquel ministerio. No, eso no va a ocurrir. Eso no te lo van a permitir. ¿Verdad? Entonces muchos de ellos hacen obras misioneras, envían a abrir obras, pero todo esto está bajo el apóstol. Por eso el apóstol va y los supervisa y cobra los diezmos y se los lleva. De eso es que se trata. ¿Sí? Vamos a su teología y sus creencias.
Ya hablamos de la autoridad apostólica sobre la iglesia. Claro, los apóstoles no están solos, también tienen la ayuda de los profetas. La semana que viene vamos a ver qué es un apóstol, qué es un profeta. Lo vamos a contrastar con el ejemplo bíblico y así podemos entender quién es el verdadero y quién es el falso. ¿Bien? Ellos son la autoridad suprema porque ellos dicen que son enviados por Dios. El único problema es que cada organización determina cómo es un apóstol. Por ejemplo, una red apostólica, si usted da $5,000, le dan credenciales de apóstol. ¿Dónde está el llamado? Imagino que será una membresía anual. Ya. ¿Está bien? Y si lo llega a confrontar, dice, oye, ¿me podrías señalar aquí en la palabra donde dice que yo tengo que pagar tanto para ser un apóstol? O sea, enséñamelo. Pues muy interesante que tú digas eso, porque no los puedes confrontar. Ellos son la autoridad máxima enviada por Dios. Tú te sujetas y te callas la boca y ya está. ¿Ah? Ya, para afuera. ¿Está bien? O sea, que a los que les gustan quejarse en Génesis, vayan para allá para que ustedes vean. ¿Está bien? También está la convicción de lo que ellos les llaman las 7 montañas. ¿Acuerdan que les hablé de ellos tener dominio de la tierra? Ellos dicen que ellos van a tener dominio sobre la esfera política, la esfera cultural, la economía del país, la religión, la familia, la educación y hasta el gobierno. Quiere decir que los presidentes se tienen que someter a los profetas y a los apóstoles. Los artistas, los medios de comunicación se tienen que someter a la autoridad apostólica. ¿Cómo es que esta gente tiene tanta autoridad? Pues dicen ellos que Dios los envió. Pues estas son las 7 montañas que ellos tienen que imperar para controlar el mundo y la tierra. No es una nación que ellos van a controlar, son todas las naciones. ¿Por qué todas las naciones? Les mencioné que ellos están convencidos que ellos van a restaurar todas las cosas como Dios lo creó y lo originó. Van a poner las cosas en su sitio. Y lo que ellos van a establecer es el reino de Dios en la tierra. Antes que venga Cristo, ellos van a enderezar este planeta. Se lo van a tener preparado a Cristo para que Él no tenga, en otras palabras, que hacer nada. Nada. ¿Cuál es el problema con eso? Están imitando el ministerio de Jesús. Pero no se supone, pero nosotros no estamos convencidos que hay una tribulación antes que venga Cristo. No habíamos hablado de un rapto y que el Señor nos iba a sacar. Ellos no creen en nada de eso. Dios va a evitar que suceda eso, arreglando todo y dejándolo todo. Ninguna apostasía, porque ellos van a tener dominio de la tierra. Ellos tienen la autoridad máxima y van a hacer que todas las cosas estén derechitas. Ya. Now, si usted es una persona que piensa cristianamente, de la manera que nosotros miramos las escrituras, pues esto puede ser un movimiento muy cercano al anticristo. Porque si usted estudia el anticristo no solamente es un líder político, tiene un líder religioso a su lado que se llama ¿cómo? El falso profeta. Y el falso profeta no es una persona nada más, es un movimiento mundial. En el Apocalipsis se conoce como la religión falsa. ¿Y a quién le deben la lealtad? Al anticristo. Pero primero viene el falso profeta. Y aquí hay un super apóstol, donde todos los demás apóstoles están debajo de él. Entonces, hablando de el Illuminati, ya mismo te voy a hablar de cómo ellos están estructurados, porque hay una jerarquía del mundo entero.
del mundo entero. Una pregunta, pastor. También he escuchado del movimiento ecuménico. Sí. Eso también tiene relación con lo que usted está diciendo. Ok. Esta gente son contrarios al movimiento. El movimiento ecuménico tradicional era cuando las denominaciones querían ser una. Y no importa qué denominación tú pertenecías, se iban a unir. Era un movimiento liberal, de los liberales. Y donde la cosa se cayó fue cuando decidieron unirse también a la Iglesia Católica Romana. ¿Cuál fue el problema con eso? Nadie quería doblar su rodilla ante el Papa. Los protestantes rehusaban eso. Ellos han hecho muchas cosas para lograr esa unidad, pero el pueblo no ha querido. Y dicho sea de paso, la feligresía católica romana tampoco está de acuerdo. Pero hay distintos tipos de ecumenismo. Porque tengo entendido que hace como, creo que fue hace unos 2 años, que se hizo una reunión como tal de eso. Sí, pero lo que pasa es cómo tú defines ecumenismo. Por ejemplo, si yo invito pentecostales, católicos romanos, metodistas, bautistas a mi iglesia, hacemos un evento, lo llamamos un movimiento ecuménico, una actividad ecuménica. Pero es porque es interdenominacional, es porque hay mucha gente. Eso es bien distinto al movimiento ecuménico tradicional, donde quieren hacer una super iglesia mundial, una sola organización, bajo un líder. Ya, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Entonces, ahí tiene las 7 montañas. Miren lo que dice Juan 18:36. Juan capítulo 18, versículo 36. Alguien que lo pueda leer, por favor. Amén. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Los apóstoles y los profetas que tenemos ahora quieren construir el reino de Dios. Aquí, ¿qué dice Jesús? No es de aquí, de este mundo. Dice Jesús, mi reino es de aquí. Si fuera de aquí, no, olvídate. Mandamos a buscar legiones y peleamos aquí. Pero mi reino no es de aquí. Los apóstoles y los profetas están en desacuerdo con Jesús. Caramba. Dios los mandó a establecer el reino aquí. Eso es asunto de a quién usted le va a creer y a quién usted va a seguir. Pero ellos no le van a decir estas cosas así cuando usted entre a su iglesia. Esto usted lo va a descubrir más tarde. Y en estos estudios bíblicos que ellos dan, que son privados, cerrados al público en general, ellos te van a ir llevando, poco a poco. Te van a ir llevando. ¿Está bien? Hasta que tú aceptes esa postura. All right. Now, ¿cómo es que ellos van a conquistar todas estas naciones y todas estas esferas de la cultura y la política y lo demás? Pues con la guerra espiritual. Su énfasis es la guerra espiritual. No como usted y yo la hablamos. Ellos hablan de que tienen que echar fuera a los espíritus territoriales. Los espíritus y los demonios que están en control de las ciudades. ¿Verdad? Nosotros hablamos de estar bajo ataque del enemigo y nos enfrentamos y cosas. No, ellos lo llevan a otro nivel. Por ejemplo, vamos a coger Dallas-Fort Worth. Y ellos dicen, para nosotros tener el control y dominio de Dallas-Fort Worth, tenemos que echar fuera los demonios que controlan Dallas y Fort Worth. Ellos entran en una campaña de guerra espiritual y una vez ellos puedan expulsar y echar fuera a los demonios que controlan Dallas y Fort Worth, ellos pueden controlar a Dallas y Fort Worth. ¿Y quiénes son estos demonios? El mayor. ¿Perdón? Decir algo. ¿Perdón? ¿Quiénes son los demonios?
El Señor, para eso están los profetas, el Señor les va a revelar. ¿Sí? O sea que a lo mejor lo estoy viendo tipo película, pero si yo tuviera un puesto político grande en Forward, yo soy la primera que me voy porque yo soy el demonio que controla el pueblo. No. Ellos van a echar fuera y dominar, expulsar los demonios que los controlan a todos los políticos. Ya. Pero tú te vas a sujetar a los apóstoles. Y no te van a sacar a ti. Sí, es que ellos tienen que tenerme de su lado, porque yo voy a recibir beneficio de ellos, eso es lo que ellos quieren. Mientras yo reciba beneficio, mientras ellos reciban, mientras ellos me den beneficios, cosas a mí, yo les voy a dar a ellos lo que ellos quieren. Sí, es relacional. Hay transacciones aquí. Todos son negociados. Pero ellos todavía promueven la Trinity, el Espíritu Santo, Jesús. Sí, si tú entras, suena y luce como una iglesia cristiana normal. Ya. Now, no solamente ellos van a echar fuera los demonios que controlan las ciudades o los territorios o las naciones. Una vez hagan esto, ellos pueden acabar con el problema de la pobreza, el problema de la salud, porque todos estos son demonios. Pero una vez ellos los echen fuera, no hay más pobreza en el mundo. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Qué dijo Jesús? Sí. Nuevamente, tú estás contra... Todo dice, ¿tú me entiendes? Suena impresionante. El único problema es que si tú te detienes y piensas, espérate, esto no cuadra con lo que dijo Jesús. Por eso es importante conocer la palabra. Porque con una palabra que podemos tener la antenita abierta cuando vengan seguro. a nuestra mente. Pero ellos te van a impresionar con milagros y sanidades y prodigios y revelaciones. Y para ti eso es el gran poder de Dios. La gente se lo va a creer. En Apocalipsis lo dice eso. Ya. Entonces, si estamos advertidos, ¿por qué debemos dejarnos confundir? Ya. Jesús nos habló muchas veces de que íbamos a estar bajo peligro de falsos profetas. El anticristo es otro que hace señales y prodigios. Si nos dejamos llevar por los milagros, usted se me va a perder. Dice la palabra que por eso es que aún los escogidos serán engañados. ¿Está bien? No se puede dejar llevar por estas cosas. No se puede dejar llevar por estas cosas. ¿Verdad? Y por eso es tan tonto, para mí, que ya soy mayor, es tan tonto el argumento. En mi iglesia hay milagros y todos los domingos, y en tu iglesia no hay. ¿Y qué? En mi iglesia se predica la palabra todos los domingos, y en la tuya no. Así es que se contesta eso. No estamos aquí para seguir las señales del prodigio, estamos aquí para seguir a Jesús. Como les mencioné, antes del retorno de Cristo, no hay tribulación, no hay apostasía, nada de estas cosas, ¿verdad? Porque ellos van a establecer el reino de Dios. Así que ellos son... Por lo general, los pentecostales y los evangélicos son premileniales. ¿Qué significa pre? Antes de. Cristo viene antes del milenio. Pero ellos son postmileniales. Ellos establecen el reino, viven bien, viven en paz, y entonces viene Jesús. Alabanza al Rey. Por eso es que les digo que los pentecostales y ellos no cuadran. Porque ellos contradicen toda la teología pentecostal de los últimos tiempos. Donde se parecen a los pentecostales que hablan en lengua, tienen dones, tienen profecía. Usted se cree que son pentecostales. Ellos no creen como los pentecostales. Ellos no creen como nosotros que somos evangélicos. No creen como nadie más. Ellos tienen su propia teología.
Solamente ellos. Solamente ellos. All right. Miren Efesios 4:11 de nuevo. Efesios 4:11. En esta ocasión, lea el 11, pero también me va a leer el 12 y el 13. 4, 11, 12 y 13. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Notaron cuántas veces se usó perfecto? Plenitud. Ahí es la base de ellos para decir que ellos están autorizados para perfeccionar la iglesia, perfeccionar los santos, llevarnos a la plenitud, porque la iglesia ha fracasado. Ellos son los que te van a enseñar el éxito. ¿Qué ustedes creen de eso? Si usted escucha esas cosas, lo felicito, hermano. Déjalo ahí. Yo creo que nosotros aquí, por ejemplo, hablando del grupo de nosotros de Génesis, lo escuchamos hablar, es la primera vez que yo escucho estas cosas. Y obviamente uno se horroriza, pero nosotros sabemos un poquito. Pero allá afuera la realidad es que hay más que nosotros. Yes. So, es mucho más fácil ganarme con mis palabras bellas y hermosas y con estas presentaciones espampanantes a la gente que no conoce a nadie que a los que conocen un poquito. Yeah. So, nosotros nos horrorizamos, pero realmente si vamos a la base, ellos están llenos de esa gente que son más que nosotros. Sí, sí. ¿Amén? So, si alguien lo invita a una iglesia, usted puede ir. Yo no tengo problema con eso. Mi esposa y yo hemos ido a muchos para ver, ¿verdad? Pero las cosas que uno ve no deben impresionarle a usted. Usted tiene que decir qué ustedes creen. Y si usted está visitando una iglesia donde los estudios bíblicos son secretos, no son públicos, usted no puede escuchar lo que se dice allí. Yo no sé usted, pero yo sospecharía que no es un buen sitio. Todo lo que es oculto, yo sospecho. No, y es más, pastor, cuando uno tiene el Espíritu de Dios, inmediatamente que entre en un sitio que no es, el mismo Espíritu de Dios le dice a uno, aquí está mal. You know, ya. ¿Está bien? Ya les hablé sobre estos apóstoles van a crecer en poder. Apenas que están empezando. Mientras más y más de la iglesia se sujeten a los pastores, a los apóstoles y los profetas, Dios le va a dar más poder y más autoridad a los apóstoles y profetas. Van a tener poder sobre la naturaleza. Van a resucitar los muertos. Sí, van a ser tanto mirar el tobillo que se van a confundir. Los mismos escogidos lo dice. Ya. Dirán que es el Dios omnipotente que Ya. está trabajando. Donde único nosotros vemos este tipo de fenómenos en la Biblia es Apocalipsis. Ya lo saben. El anticristo y el falso profeta. Es el único sitio. Y lo que dice Pablo en Tesalonicenses es que Dios les mandó un espíritu para que se confundan. Yo les voy a decir, quédese en la palabra. Quédese ahí. Como alguien citó esta noche, Jesús dijo, cuando Él venga, encontrará fe en la tierra. Porque el fenómeno es tan grande que la gente se va a desbocar por esto. ¿Okay? Esto podría ser un mismo movimiento del anticristo para crear prácticamente la jerarquía que él va a necesitar después para ponerse arriba. Sí, es una jerarquía religiosa que él necesita. Es una religión falsa. Es que verdaderamente uno lo observa en todos los ámbitos, que la plataforma para el reinado del anticristo ya se está dando. Ya se está dando. Bueno, si somos de los que creemos que los últimos días se acercan, ¿verdad? Porque si usted no cree eso, pues... Pastor, nada más hay que vean nada más los muñequitos que están viendo nuestros niños, nuestros bebés. Ya le están enseñando que el niño puede comprar vestido de hembra y la hembra vestido
pueden estar. Es decir, el nombre de Dios, de Jesús, jamás se menciona, ni por los clavos de Cristo. Los ángeles menos. Aquí todo es. Eso es interesante que tú menciones eso. Por ejemplo, un tiempo atrás había una iglesia que se llamaba Hillsong. ¿Cómo? Hillsong. La iglesia pegó muchísimo por la música, la adoración, ¿verdad? Todo el mundo te compraba. ¿Qué pasó con Hillsong? Hillsong es apostólica. ¿Qué pasó con Hillsong? Ellos apoyan la homosexualidad, los géneros, distintos géneros. Y se formó. Porque usted tiene ahora que escoger dónde usted está parado. Y hay quien apoya a Hillsong porque les gusta la música. Usted no está aquí para que le guste la música, es para seguir la palabra. Por eso le digo, o sea, ellos tienen su manera de vendernos las cosas a nosotros, cosas que nos gustan. ¿Entiendes? So, yo sé que no es fácil. ¿Está bien? Sí, hermano. Uno de los grandes escritores de Hillsong también se quitó como tal, que renunció a su fe. Sí. Uno de los grandes escritores de música. Sí. Ya. Ok. So, ¿cómo están organizados esto? Por ahí vamos, Ale. Ellos tienen lo que llaman los apóstoles, lo que llaman la mesa redonda apostólica. Son 24 apóstoles de toda la tierra, de los diferentes continentes. Es solo por invitación. Y entonces el 25 es el superapóstol. El mero mero. So, ellos determinan quiénes son los que van a escoger ahí, ¿verdad? Debajo de la mesa redonda está una coalición de apóstoles. Nuevamente, es una coalición internacional de apóstoles. Hay 500 apóstoles. Pero estos 500 son para hacer eventos y organizar. Tú sabes, son como las fuerzas especiales de los apóstoles. Ya mismo hablamos de los eventos. Debajo de ellos están los apóstoles de las ciudades. Porque una vez, cada ciudad tiene su apóstol. O su grupo de apóstoles. Por distrito. Ya. ¿Está bien? So, ustedes están ya viendo una estructura. ¿Está bien? Entonces, debajo de toda esa gente están las redes apostólicas. Yo soy un apóstol y me dedico a cultivar, desarrollar otros apóstoles y todas esas iglesias y ministerios están bajo mí. Yo tengo mi propia red. Y yo puedo generar todo el dinero que yo quiera y pueda, siempre y cuando mi lealtad sea a la mesa redonda. Incondicional. ¿Ok? Esto me empieza a sonar mucho como los masones, tú sabes, los diferentes niveles. Igual que los masones, nadie te explica esto. Eso existe todavía. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ahora, además de las redes apostólicas, hay apóstoles que son pastores. ¿Verdad? ¿Quién es tu pastor? El apóstol fulano de tal. A mí eso me mata. Usted no puede ser un apóstol y pastor. Escoja. Si vas a ser evangelista, vete a evangelizar. Si eres evangelista, no puedes ser un pastor. Y un apóstol no es un pastor. Usted no va a ver en el Nuevo Testamento ningún apóstol pastoreando una iglesia. Eso no ocurre, no puede ser. Si Dios te llamó a ser un apóstol, vete a ser apóstol. Pero ellos desarrollan sus imperios. Estas son las iglesias estas que son unos fenómenos. Son enormes. Y son misioneros y abren iglesias en diferentes lugares. Y ellos dicen que eso es ser apostólico. Y entonces están los apóstoles independientes. Estos no tienen redes, no tienen coalición. Ellos son apóstoles y ya está. Trabajan por su cuenta, son solos. Estos no son multimillonarios. ¿Está bien? All right. Un poco complicado, ¿verdad? Y tú no sabes qué apóstol está con quién. Tú no sabes nunca eso. Ahí va a llegar. ¿Cómo uno puede, cómo uno puede identificar dicho apóstol trabajando en cada religión? Porque no hay... Ellos no lo van a decir. Ellos no lo van a decir. No lo van a descubrir. No lo van a encontrar en sus websites, sus páginas. No lo van a encontrar. So, vamos a hablar un momentito sobre cómo ellos operan para que vean.
un poquito sobre esto. Pastora, quisiera hacer un comentario. En un parrafito bien breve, estaban entrevistando a este joven, este nuevo cantante, Bad Bunny, algo así, bueno. Y él dice que antes de cantar, ellos vienen dos apóstoles a dedicar su música de él, porque pronto él va a ser un apóstol. También, okay. Pero que hace un ritual allá abajo del escenario para pasar. Y cuando yo se lo quise enseñar a mi esposo, ya lo habían quitado, lo habían borrado, porque él declaró eso. Sí. Ellos quieren ser invisibles. Que usted no sepa que esto está aconteciendo. Para no levantar oposición. ¿Entendió? Mientras más pastores e iglesias descubran esto, van a empezar a educar sus iglesias y sus feligreses. Y esto hay que poner un freno, hay que tirar la línea. Porque esto, si no lo delatamos, la gente se lo va a creer y va a creer que está bien y que es normal. Y no está bien y no es normal. ¿Okay? Vamos a hablar de cómo ellos funcionan. Ellos no tienen, los apóstoles, por lo general, no están en las iglesias. Lo que ellos hacen son eventos, talleres. Los profetas les gustan muchos talleres. Mi esposa y yo estábamos estudiando en Miami y en Fort Lauderdale. Los profetas llegaron a dar al centro de convenciones y allí metieron más de 20 y pico mil personas y cada cual pagó $500 por entrar a la conferencia de los apóstoles. $500. Multiplique 500 por 20,000. Por eso es que ellos no hacen cultos. Porque nosotros, con 100 personas, podemos levantar 1,500, 2,000, a lo más $2,000 un domingo. Pero cuando tú eres Joel Austin y te vas a un parque y metes 50, 60 mil personas, ¿cuánto tú crees que tú vas a levantar? Con 100 levantamos $2,000. ¿Cuánto tú crees que tú vas a tener si tienes 60,000 personas en un parque? Pues por eso es que ellos no hacen culto, hacen eventos. Y por eso las coaliciones son importantes. No solamente viene este profeta, viene el apóstol tal. Invitado especial. Y la gente empieza, y esta vez te traemos a este profeta, pero después te traemos al otro, que yo quiero ir a ese. Diste 500 esta vez y vas a dar 500 después. Y así es que le sacan el dinero a la gente. Y se están olvidando de Jesús. O sea, ellos están siguiendo al hombre. Ya. Ahí es que esta gente levanta un dinero increíble. Por eso la cobertura es importante. Si tú quieres que te inviten a un evento de esto, tú tienes que estar en la cobertura de esa gente. Si no, no te van a invitar. ¿Ahí? ¿Quién quiere estar ahí? Ellos están, como ya mencionaron, en las redes sociales. Y en las redes sociales también tienen actividades. También hacen sus ventas, ¿verdad que sí? Porque ahí venden libros, literatura, sermones. Es una cosa increíble lo que ellos venden. Ya. Como ustedes van a ver, es una pirámide multinivel, porque todo ese dinero, ¿a dónde va? A los apóstoles. ¿Me explico? Para que ustedes lo entiendan. Lo voy a explicar a nivel... Aquí tiene la conferencia, ¿verdad que sí? Déjenme decirle que hay conferencias de un solo día, pero las hay de todo el fin de semana. Hay 5 o 6 diferentes apóstoles, 5 o 6 diferentes profetas. Y tú escoges cuál día tú quieres venir. Viernes, sábado, domingo. ¿Y qué pasa? Vamos a suponer que tengas apóstoles, ¿verdad que sí? Muy bien, ahí hay 5 nada más. Y 5 profetas. Depende del día. ¿Qué pasa? Cada apóstol tiene multitud de iglesias debajo de ellos. Usted puede entender por qué el estadio de 50,000 personas se llena. Y los profetas tienen ministerio. Son ministerios proféticos y tienen seguidores. Una cosa increíble.
Porque tú escuchas el podcast y tú te registras y te lo envían y te dan todas esas profecías y revelaciones. Pues seguro que meten... Y esta es la importancia de hacer esa conferencia y tener los apóstoles y los profetas. Si tú quieres guisar, tú tienes que estar ahí. Esta gente recibe el dinero de esta gente, ¿verdad que sí? Pero el superapóstol recibe esto, el diezmo del diezmo. El diezmo del diezmo del diezmo. ¿Te lo entendió? ¿Cómo se forma el modelo piramidal? Es pirámide, es multinivel. Pero es cristiano. Ya. Por eso es que usted ve esos predicadores con un jet privado, con las casas que valen millones, todo está hecho en oro. La gente no se lo explica, dice, ¿cómo es posible? ¿Tienen éxito? Pastor, hay un pastor en Guatemala, Cash Luna. Él se llama Carlos, pero él dice que dice cash porque eso es lo que llama. El dinero. Ya. Y tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. ¿El qué? ¿Eso es una bendición o eso es una maldición? Esto. Este fenómeno. Porque yo vi una pastora que tiene un avión grande, dos jets, y el aeropuerto está dentro de su casa. En su casa está el aeropuerto. O sea, ¿esto es una bendición o es una maldición? O sea, ¿esto pasa por obra de gracia divina o es solamente por obra y gracia? Es que Dios deja que pase por obra y gracia. Eso depende, Harley. Me explico. En estas iglesias, los hermanitos entran y muchos de ellos se convierten de verdad. Ellos predican a Jesús y se bautizan y todo. Son salvos. Ellos no tienen la más mínima idea que esto es un negocio cristiano. Jesús nos enseñó que iban a hacer comercio de nosotros. Ellos aceptaron a Jesús. Pero esa gente, si se queda ahí mucho tiempo y quiere subir aquí, se tiene que convertir a ellos. Depende si tú me hablas de qué etapa, aquí o acá. ¿A qué nivel? Piensan los masones y todas estas cosas. Mucha de la gente que está al principio son gente buena. Otra gente que va aquí al principio son la gente que invitan de las iglesias. Son invitados, no son gente mala. Pero lamentablemente se metieron en un sitio que ellos no entienden. Yo vi una mano por aquí. Yo le quería preguntar, yo en Puerto Rico, ¿qué son los Rosacruces entonces? Eso es otra... Ya, ese es otro fenómeno. Otro fenómeno. Ya. Pastor, disculpe, lo que entendí de lo que él dijo es que la señora que dijo, la pastora, tenía ayer, él hace la pregunta, si todos esos bienes se puede considerar como una bendición o como una maldición. Sí, yo lo entendí. Eso para la pastora que tiene el jet es una bendición. Humanamente, vamos a ver lo que dice Dios. ¿Verdad? Ok, pero por eso ustedes ven esos eventos donde los artistas van y dejan las joyas y la gente vende las casas y se lo entrega. ¿Usted me entiende? Donde los que prosperan son los de arriba. Los que prosperan son de arriba. Sobre ovejas pasamos a ganado. Ya. La Biblia lo dice y los venderán como ganado Sí. a esas gentes. Así mismo. También dice ay, de aquellos ay. Ese ay cuando dice Dios, eso hay que tenerle temor. Ya. Ya, sí. Ya. Y hay gente que está en este movimiento y después se disgusta con el movimiento y se sale. ¿Ok? Como hay gente que se salió de Hillsong. Hay gente que está ahí y se salen. Yo sé de pastores que están en una de estas iglesias y se salen. Se salen. Yo no te voy a decir que es la mayoría. Pero cuando tú estás ahí, si tú eres honesta y tú ves eso, tú dices, no. Sí, o sea, en algunas sí se puede salir, pero como yo le había preguntado los otros días a usted sobre la Scientology, una vez que entran ahí,
no es fácil salir. O sea, si se quiere salir, ya que la persona tiene conocimiento como operan ellos, se la van a hacer de cuadrito. Lo van a perseguir. Lo que yo quiero distinguir este movimiento de los demás, como Scientology y la Rosa, porque esto es un movimiento que es cristiano. ¿Está bien? Gente que cree en Jesús. O sea, eso es apostasía, que están en medio nuestro, pero no son. Ok. Dicen que son, pero no son. Sus hechos, ellos dicen con su boca que son, pero sus hechos demuestran lo contrario. La semana que viene vamos a ver lo que realmente es un apóstol y profeta aquí en el Nuevo Testamento y lo vamos a contrastar con esta gente para que ustedes vean la diferencia. ¿Está bien? ¿Alguna última pregunta para esta noche? Pastor, yo diciendo que el ser humano verdaderamente que está velado sus ojos y sus oídos, porque ¿cómo es posible que una persona siga a alguien que está acrecentando su economía si el mismo Cristo, si el mismo Dios eligió un lugar tan humilde para que naciera su hijo y su hijo jamás vivió siempre en la pobreza, nada con lo necesario? Yeah. No es verdad que entonces Dios va a poner su hijo, pasar tanto trabajo aquí y entonces a los demás pecadores lo va a poner en la silla. Creo que lo que tú quieres decir es que Jesús no tiene un jet privado. No tiene nada. Ya. No tiene ni de dónde recostar su cabeza. Ya lo sabe, ya es mucho decir. Ya. Víctor. Sí, pastor, muchos de estos apóstoles, es una tristeza, no te voy a decir así, pero es que se hacen apóstoles porque la misma congregación, no es que un pastor lo nombró, sino la misma congregación empieza a decirle, este es un apóstol, es un apóstol. Sí. Entonces, cuando ellos oyen, me están llamando apóstol, ya tú no lo puedes llamar por su nombre. Entonces, en California, eso se dio mucho Sí. y empezó a crecer. Sí. Sí, es que hay distintas rutas para llegar y distintos grupos, ¿sabes? Pero lo que yo quise explicarle hoy es lo que más o menos, por general, cuál es el perfil de estos grupos y lo que está envuelto. La semana que viene vamos a mirar las escrituras, a ver qué son los apóstoles y quiénes son los profetas y los vamos a comparar. ¿Está bien? Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.